Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula Experiencia China, Moda y Tendencias. Vivir y trabajar en China. Una joven diseñadora nos contará el camino recorrido en esta cultura, presentará los principales ítems para entender las tendencias para el futuro de la moda. En esta oportunidad recibimos a Agustina Delgado Reque, diseñadora de indumentaria y textil recibida en la Universidad de Palermo, con la coordinación del profesor y diseñador Gustavo Lento Navarro, a quienes les agradecemos por estar con nosotros compartiendo su tiempo y experiencia. También le quiero agradecer a todo el público que se está sumando a la sala y les recuerdo que tienen el chat disponible y habilitado en todo momento para ir dejando sus consultas y comentarios. Estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Ahora sí, Agustina, Gustavo, podemos dar comienzo. Bienvenidos. Muchas gracias, Alejandro. Quiero en esta oportunidad darle una cálida bienvenida a Agustina, agradecerle por su tiempo, por su participación. Para mí es un orgullo, es un honor poder contar con su presencia y poder escucharla el día de hoy. Es alguien que yo respeto y fundamentalmente la tengo muy ligada a mis afectos y a mi experiencia, por supuesto, como docente. Les quiero contar a nuestros amigos que están participando de este webinar y a todos aquellos que seguramente se conectarán de manera asincrónica, que Agustina formó parte de mi equipo académico y fue una de las impulsoras más importantes de que el proyecto del cual lidero tenga cambios hacia, ¿por qué no llamarlos así? Nuevas premisas hacia la moda y hacia la manera de poder pensar el diseño. Así que yo siempre le estaré infinitamente agradecido a esta tan querida colega. Bienvenida, Agus. Y nuestra idea de hoy es que nos cuentes un poco, bueno, experiencia china se llama esta conversa que vamos a tener. Que cuentes un poco, bueno, cómo fue el momento ese donde decidiste irte a vivir a China. ¿Qué pasó? Hola Gus, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación. Las palabras son compartidas, así que te agradezco mucho. Y bueno, yo decidí venirme a China en el 2019, fue que comenzó el proyecto para mudarnos acá. Finalmente vinimos a principios del 2020, antes del inicio de la pandemia, sin ni siquiera saber que se avecinaba la pandemia. Y básicamente el por qué, el motivo decidí venirme acá, estaba bastante cansada de la relación de dependencia dentro de la industria textil, como supongo que los que están hoy acá y son diseñadores o trabajan en el rubro saben que es un rubro muy complicado, muy difícil. Cada crisis que tiene el país y que atraviesa el país, una de las primeras industrias que se ve tocada y afectada es la industria textil. Y bueno, yo desde que terminé la facu y comencé mi carrera en relación de dependencia, siempre estuve en contacto con proveedores chinos y había tenido la oportunidad de viajar varias veces, había venido más de 10 veces, experiencias donde me había quedado más de un mes haciendo sourcing, recorriendo distintas ciudades, y desde el primer momento que vine, la primera vez que viajé, apenas conocí, me acuerdo que me quedé fascinada y ya yo pensaba en mi cabeza que en algún momento de mi vida iba a venir a vivir acá. Realmente me había quedado... Hay algo que me gustaría preguntarte, Agus, porque vos sabés que es como, ese es un momento que creo que está en un proceso de transición en lo académico, que es cómo formar a los diseñadores locales en ese momento en donde se empiezan a relacionar con China. Sé que el punto de contacto que puede llegar a tener un diseñador local que trabaja para una marca, que trabaja para una empresa, que tiene que comenzar a tener a China como proveedor, hay determinadas cuestiones que más allá del idioma, tiene que ver con precisiones y fichas técnicas. ¿Cómo fue ese proceso, Agus, de encontrarte como diseñadora local teniendo como proveedor a China? ¿Cómo fuiste aprendiendo o qué sugerencias nos das?
Sí, yo al principio, yo entré a trabajar en una importadora textil que ya tenía mucha experiencia en el rubro de importación, en todo lo que tenía que ver con tejidos y telas, pero el departamento de indumentaria recién estaba comenzando, no había empezado. Digamos que yo cuando entré a la empresa a la que trabajaba anteriormente antes de venir acá, por mi cuenta, armamos como de cero el departamento de indumentaria. Teníamos todos proveedores de tejidos, pero no así de prendas. Y básicamente cómo se empezó al principio, obviamente las primeras temporadas se trabaja siempre a través de agentes, agentes que están en Argentina, que ya tienen una cartera de proveedores en China, para facilitar el trabajo, porque obviamente al principio no es que uno puede viajar y empezar a buscar fábricas de la nada. Y una vez que nos vamos asentando, que vas forjando como las primeras temporadas, después ya comenzás a viajar a ferias de sourcing para buscar proveedores en distintas partes del mundo. Siempre es mejor viajar a las ferias que ofrece acá China, pero hay ferias en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, en Europa, hay distintas ferias donde los proveedores de Oriente, porque no solamente China, hoy en día el sudeste asiático es la fábrica del mundo, y hasta mismo de China, porque hoy China, con el crecimiento enorme que ha tenido a nivel económico, la mano de obra se empezó a encarecer porque el nivel de vida empezó a aumentar, y también con la política de Go Out empezaron a ellos mismos a abrir fábricas en otras ciudades, en otros países del sudeste asiático. Pero bueno, siempre es recomendable viajar a ferias en China. Hoy en día China está cerrado por la pandemia, no se puede viajar, pero en época de prepandemia hay una feria muy importante que es paralela a todos los rubros, no solo el rubro de la alimentaria. Está prácticamente, creo que 10 días, tiene distintas fases, fase 1, fase 2, fase 3, depende del rubro, que tiene que ver desde la indumentaria, la maquinaria, la medicina, los alimentos. Es la feria más importante del mundo, que se llama Canton Fair, que ahí básicamente vas a poder encontrar proveedores de todo el mundo. Y lo interesante, por qué aconsejo venir a ferias dentro de China, es para que una vez que vos haces tu research de proveedores, puedas ir a las fábricas, puedas organizarte, quedarte unas semanas para poder hacer el recorrido, que esas fábricas existen, que esas fábricas tienen las líneas de producción que vos necesitas para la compañía o para el proyecto que estés manejando, poder inspeccionar que cumplen con las normativas a las que uno está dispuesto a trabajar, pero sobre todo para quedarse tranquilo de que existen, de que están, cuántas personas trabajan, cuántas líneas de producción hay, cómo son las fábricas, con qué clientes del mundo trabajan, si ya trabajan bueno, en este caso con Argentina, que es un país muy complicado para trabajar, que los proveedores no entienden cómo trabajar porque las reglas del juego cambian constantemente, así que ese es otro desafío. Pero Claro. siempre la experiencia inicial, si la persona que quiere empezar a trabajar con proveedores chinos nunca tuvo un acercamiento con proveedores chinos, es al principio hacerlo a través de un agente, porque va a salir mucho mejor todo el proceso, Claro. y después de a poquito animarse a ir directo con proveedores directos, pero que también es bastante difícil, es bastante complicado. Vos sabés que yo pertenezco a una generación donde los viajes de tendencias e incluso de proveedores los hacíamos a Europa o a Estados Unidos. Las ferias más importantes estaban en Francia, en Italia, en el Reino Unido, ¿no? En un momento cercano al 2000, muchas ferias europeas que ya habían empezado con las crisis económicas a bajar en cantidad de expositores, incluso de días. Antes ir a visitar una feria en Europa era de pronto 2 semanas de trabajo, en un momento se redujo a una por la cantidad, había reducido la cantidad de gente que sponsoreaba esas ferias, habían empezado a transitar su pasaje a China. Fue muy notorio ese cambio cuando China empieza a instalarse como el lugar para ir a ver la moda. Y empieza China a competir, nada menos que con el mercado europeo, que tenían como la hegemonía de ser quienes informaban al resto de la humanidad acerca de la moda que iba a venir, cuando China empieza a competir. De hecho, esos capitales europeos se instalaron en China para hacer sus ferias gigantescas e internacionales. La pregunta que yo te quiero hacer, Agus, es
¿cómo es la moda en China? ¿Cómo se piensa la moda en China? Porque yo tengo claro, bueno, o relativamente claro, la moda desde el criterio occidental. Desde el criterio oriental, la verdad, prácticamente lo desconozco. ¿Cómo lo entendés vos ahí? ¿Cómo lo fuiste viendo? Bueno, sí, es bastante complejo, pero es muy interesante la pregunta. Tenemos que entender que China es un país que viene desde un crecimiento acelerado, paulatino, pero siempre en suba desde hace 4 décadas. Claro, China comenzó siendo un país manufacturero, de obra barata, con poca, con una, con ofrecer productos con muy poca componente tecnológico, y en solamente un par de décadas, por un plan sistemático del gobierno, pasó de ser un productor de baratijas a ser un productor de productos con alto componente tecnológico. Y eso tiene que ver con un plan del gobierno que es que lo que hizo básicamente fue hacer una transferencia tecnológica de esas empresas que venían a instalarse al país, ya cuando China empezó a crecer tanto de manera tan acelerada que en sí se volvió un mercado atractivo para el extranjero. Al principio las empresas venían acá a hacer sus productos para exportar a sus filiales del exterior, pero cuando empieza a escalar la población, a mejorar el nivel de vida y empieza a mejorar el poder adquisitivo, empieza a haber un ascenso social, China se convierte en mercado atractivo en sí mismo para esas mismas empresas que venían a producir acá. Al claro. principio esas empresas empiezan a producir, eh, empiezan a aumentar sus líneas de producción y reparten un poco entre el extranjero y después lo que queda para el mercado local, pero cuando ya China, te estoy hablando de hace 10, 20 años, a partir de los 2000, se hace un mercado en sí más poderoso que el resto del mundo, cuando las filiales multinacionales se quieren venir a instalar acá ahí fue cuando cambiaron las reglas. Y por eso digo que fue un plan sistemático del gobierno de hacer esa transformación de un país manufacturero, de ser la fábrica del mundo, a comenzar una transición de ser un innovador en tecnología y un generador de tendencias con impacto global. Y eso se genera porque el gobierno, para dejar que las empresas penetren en el mercado chino, hacían una transferencia tecnológica. Ok, yo te dejo venir a competir acá, pero vos a cambio me tenés que enseñar cómo haces esos productos. Ya no es solamente copiar. Yo no voy a copiar lo que vos haces, vos me tenés que Claro, enseñar a mí cómo hacerlo. Y eso la claro. verdad que eso parece una tontería, pero es algo totalmente revolucionario, que fue lo Es que fundamental. es lo que hizo que hoy China sea lo que es, ese innovador tecnológico. Y ese cambio de reglas es un plan muy largo. Voy a contar así como muy por arriba, pero vos pensás que para que las empresas se instalen, las multinacionales, las transnacionales, tenían que tener un socio chino. Esa era la primera regla, ¿no? Tener un socio local. Después, durante los primeros 10 años, es las patentes, las ganancias, el royalty, los beneficios de todo lo que se hiciera y se produjera acá iban a ser para el socio extranjero. Después de los 10 años, tenían que empezar a mezclar el capital con un capital chino. Después recién creo que a los 12 años tiene que haber mayoritariamente una participación en la sociedad de ese socio local. Tiene que haber más participación china que extranjera. Y a los 25 años, o perdón, eso un poquito al revés te dije, a los 25 años de estar ya instalada acá es cuando tiene que haber más participación del socio local que del extranjero. Y a los 32 años de estar ya instalados en el mercado, la patente le va a pertenecer al socio chino. Ah, qué Y va. ese plan es lo que hace que se generen estos unicornios tecnológicos acá en China. Vos Claro, pensás claro. que cuando China se abra al mundo para empezar a producir, a haser la fábrica del mundo, se exportaba de productos con componente tecnológico un 3%. Hoy se exporta más de un 30% con producto tecnológico. Ah, Entonces yo creo que ese cambio, o sea, tiene que ver, ese cambio es el que hace que China sea lo que es hoy. Y que interesante. básicamente es cómo lograron, con políticas de Estado, que
todo ese crecimiento económico se convierte en desarrollo. Y ese desarrollo se convierte en bienestar para la sociedad. Es impresionante. Fíjate que tocas dos puntos muy radicales. Una de las cosas que pregono desde hace muchos años, pero en estos últimos con mucha más profundidad, es la participación política de los diseñadores, entendiéndonos como partícipes de un engranaje donde se necesita para nuestras actividades decisiones políticas y de estados que entiendan que el rol del diseñador o la industria del diseño, por llamarlo de alguna manera, necesita de una política a largo plazo. Vos estás dando un ejemplo maravilloso de un crecimiento a largo plazo, en donde hay un énfasis que si bien está puesto en el trabajo, pero también en una competencia global. Vos sabés que algo que yo observé, yo fui jurado del Art of Fashion Foundation en Nueva York, donde se presentan los mejores estudiantes a nivel mundial, de todo el mundo. Bueno, más o menos es esta la proporción, Agus. De 200 carpetas que los jurados veíamos, 140 eran de China. Unas carpetas de unos estudiantes. Entonces, imagínate que lo primero que hacíamos los profesores, como viceprofesional, era ver de dónde habían estudiado. Todos habían estudiado en China. O sea, no es un dato menor, porque los que venían, los que se presentaban de Canadá, de Latinoamérica, de Europa, todos habían estudiado en Europa, ¿no? Los chinos estudiaban en China, presentaban sus proyectos, y imagínate, en varias ediciones del Art of Fashion Foundation, los ganadores de los mejores estudiantes de diseño del mundo eran chinos. Y me acuerdo haber hablado con una profesora, que fueron invitados de China a ser, por supuesto, jurados, habiendo tenido tanta participación, se los invitó, haber hablado con una profesora y decirme esto, a ver qué opinás vos. Yo veía que los diseños que presentaban en China, estos estudiantes, todos eran de una altísima complejidad técnica, muy enlazado a las maquinarias que tenían, pero con una especie de, podría decirte, de liviandad conceptual a la hora de las ideas. Entonces, ¿qué me dijo la profesora? Me acuerdo, me dijo que ellos, una de las cosas que estaban atravesando en ese momento, eran poder hacer que esos estudiantes, una vez que se instruyan en China, poder viajar al resto del mundo a también incorporar narrativas, ¿por qué no occidentales?, que hicieran a una complejidad conceptual. Ellos veían que conceptualmente, bueno, venían con una narrativa menos competitiva a nivel global, lo que no significa que fuera poco, ¿se entiende? Digo, competitivo a nivel global. ¿Vos qué opinás sobre eso? Digo, sobre el nivel de diseño en China, si acordamos los dos que tecnológicamente son estupendos. Digo, a nivel conceptual, ¿cómo los ves hoy? Yo diferenciaría en lo que es las marcas tipo retail, que ya son mainstream, que tienen una producción masiva, de los diseñadores chinos, los diseñadores independientes, los que están, los emergentes. Yo lo que veo en lo que es el retail, en las marcas de moda china, es que en los últimos años han crecido un montón. En la cabeza del consumidor chino de los millennials para atrás, todo lo que se refería al extranjero era un sinónimo de mejor. Era un sinónimo de estatus, un sinónimo que le daba lo que ellos llaman el concepto de la cara. Hay un concepto acá culturalmente que se dice mianzi, que te da reputación, las actitudes o tradiciones que te dan reputación cara, y todo lo que era extranjero para ellos era sinónimo de mejor. Pero de la nueva generación, de los jóvenes, de la generación Z, digamos, de los 25 años para abajo, eso cambió radicalmente. Hoy ellos ven la moda local como incluso hasta mejor que la moda de extranjera. Hay una fuerte, que esto lo había preparado para la parte de las tendencias,
hay una fuerte tendencia a un orgullo por la industria nacional, que está relacionado con el crecimiento económico, que está relacionado con la historia del país, que está relacionado con, obviamente, su sistema político, pero que abarca, que va a todas las áreas del diseño, a todas las áreas, te diría, de todos los rubros, desde la tecnología, la comida, el marketing, todo. Pero y en la moda se ve muchísimo, que tiene que ver lo local, el orgullo por la industria nacional. Y ahí cuando vos me contás lo de la mano de obra, la mano de obra para mí no es algo menor, porque pasa a ser un concepto en sí mismo, porque ellos son un país que se forjó así, que salió adelante así. Entonces, cuando vemos un universo simbólico de personas de Europa que tiene que ver con, no sé, el cuestionarse la belleza, algo más, no sé, otro tipo de universos simbólicos, no es poco casual que el universo de los diseñadores chinos tenga que ver con lo manufacturero, porque es parte de la historia de ellos. Y ellos reivindican eso, es lo que les hizo grandes. Y a mí esto que te digo, esta tendencia que atraviesa todos los rubros, en lo que es el mainstream, el retail, la producción en masa, se ve mucho desde la comunicación, y en lo que son los diseñadores emergentes, locales, se ve en la forma de trabajo, empiezan a utilizar materialidades, tejidos que tengan que ver con el patrimonio cultural chino, que tenga que ver con la mano de obra artesanal, que tenga que ver con distintas etnias en regiones que no son tan conocidas o que son olvidadas. Entonces, esto atraviesa todo, atraviesa desde la producción en masa hasta los diseñadores locales emergentes, que muchos, como vos decís, ya están triunfando en el mundo, pero este concepto básicamente que tiene que ver el orgullo por la industria nacional. El Made in China como un concepto en sí mismo, y ya el Made in China no es sinónimo de una baratija. El Made in China es sinónimo de un orgullo. Eso después, si querés, cuando pasemos a la parte de tendencias, lo voy a tocar más, porque hay un montón de casos de estudio para ver, súper interesante, de cuando se piensa ese concepto desde el exterior, cómo las marcas extranjeras se equivocan, meten la pata, y los consumidores chinos los crucifican, cómo las marcas locales tratan ese tema. Ese es una de las tendencias más importantes, que me parece que es la más interesante para entender el mercado chino, y si una marca está interesada en penetrar el mercado chino y a los consumidores de acá, es importantísimo entender eso. Súper interesante, Agus. Antes de pasar a la presentación, me gustaría que nos cuentes dónde estás en China, o sea, la ciudad donde vivís. Yo vivo en una ciudad que se llama Ningbo en la provincia de Zhejiang, que es una ciudad portuaria, es una ciudad muy importante a nivel exportación, porque tiene uno de los puertos más importantes del país y del mundo. Creo que este puerto debe ser el número en importancia, debe estar en el top 10 de los puertos más importantes del mundo. Es una ciudad manufacturera de todas las industrias, no solamente de lo que tiene que ver con indumentaria, sino de plásticos, de maquinarias, de accesorios. Acá lo que tiene China interesante es que cada región y cada provincia es como que hay un rubro que se enfoca en ese rubro, está todo muy sectorizado, depende de la ciudad, la región, y aunque las distancias acá son muy lejos, a veces ir de una provincia a la otra es como viajar de Tierra del Fuego a Perú. Sin embargo, el sistema de transporte del tren de alta velocidad te permite estar hiperconectado. Te tomas un tren rápido que viaja a 300 kilómetros por hora y estás en 2 horas en la fábrica, en 3 horas en la fábrica. Hay un sistema de transporte y logístico de primer mundo, y bueno, eso da la posibilidad de tener todo el país conectado, que es parte del desarrollo, cómo lograron el desarrollo, la conexión de todo el país, ¿no? ¿Y donde estás es una ciudad cosmopolita? Digo, ¿se ven muchos extranjeros o no tanto? En realidad no tanto, pero tiene que ver con la pandemia. Acá China, desde el 2020 que está cerrado. Si vos esta era una ciudad que originalmente había un nivel importante de extranjeros. Obviamente, no como las principales ciudades de China. Acá se divide por categorías las ciudades. Esta sería una ciudad de categoría 2, está un poquito más abajo que Shanghai, Beijing, Guangzhou, es una categoría más abajo. Acá no encontrás en la vida diaria, vas a un súper, a un café, a un shopping, y nadie habla inglés. Todo el mundo habla chino mandarín, y el idioma local, que acá es nimbonés.
Y bueno, y con el tema de la pandemia, como acá en China se trabaja todo el año, y en Año Nuevo Chino, que depende el año, es cuando cae, porque tiene que ver con el calendario de la luna, entonces no cae siempre igual, las fábricas cierran más o menos aproximadamente un mes. Entonces siempre los extranjeros aprovechaban a volverse, y en el momento de la pandemia, en el 2020, coincidió con eso, que los extranjeros habían vuelto, y muchos ya no pudieron volver, no pudieron volver a China, ¿no? Entonces ahora no se ve tanto extranjero, pero sí, no, es una ciudad media, ¿no? No hay tanto extranjero, hoy por la pandemia, pero en línea general, más o menos. Agus, ¿te gustaría comenzar con la presentación? Así ya nos vamos Sí, adentrando a tu empresa. sí, dale, déjame que voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí la están viendo bien. Yo veo perfecto, ¿sí? Perfecto. Bueno, la empresa que yo abrí acá es una trading company que se dedica al rubro de la moda y textil. Básicamente nos enfocamos en el desarrollo de producto terminado, desde el sourcing de quién va a ser el que produzca esa prenda, hasta la búsqueda de las materialidades, el muestreo, la primera protosample, la primera fitting sample, hasta la muestra de preproducción. Una vez que entra en producción, todo el control y seguimiento de la producción, las inspecciones en línea, hasta que finalmente se embarca. Básicamente es desarrollo de producto terminado desde el principio hasta el fin. Nosotros nos encargamos de todo el proceso. Acá, como cuento, un poco hacemos el trabajo de sourcing, depende del cliente, qué fábrica tenemos que utilizar en base a las necesidades de ese cliente y el tipo de cliente, todo el desarrollo de producto, el control de las labdis, los handlooms, los strike-off, los avíos, los tejidos, el seguimiento de la producción, todas las pruebas de testeo de cuando las telas están terminadas antes de comenzar la confección y el corte, hacemos pruebas de lavado para ver si la tela se encoge, si se destiñe, si tiene alguna una mala performance, y así podemos aprobar el corte, y después todo lo que tiene que ver con el control de calidad y las inspecciones, dependiendo del tipo de producto que desarrollemos, va a ser la cantidad de veces que tendremos que ir a la fábrica a inspeccionar, pero básicamente es todo el desarrollo de producto, digamos. Agus, te hago una pregunta. Sí. Acá, ¿no? Supongamos, para dar un ejemplo a nuestros invitados, yo estoy en Argentina, quiero desarrollar indumentaria, ¿no? Tengo una colección. O sea, las cantidades, hablanos un poco de cantidades, como para poder hacer un pedido, para magnificar ponerle más o menos casi diría, una medición a cuando se empieza a trabajar con China. Sí, las cantidades van a depender mucho del tipo de producto, no es lo mismo outwear que punto, que plano, pero en línea general, más o menos, para que haya una idea, obviamente que, como te digo, va a depender mucho de la categoría de producto. Estamos hablando de unas 500 prendas por estilo, por color. Si se usan telas de stock que no haya que desarrollar colores especiales, se puede reducir a 300 piezas por color, por estilo, pero eso es como lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Los volúmenes ideales siempre son de 1000 para arriba, pero depende el cliente y el tipo de producto. Si es un producto sencillo, se puede hacer menos. Acá también una parte interesante que tiene que ver con la primera parte de la conversación que estábamos hablando, a medida que, porque eso es interesante, ¿por qué tienen un mínimo, ¿no? A diferencia de otras partes del mundo donde los mínimos son más bajos también, ¿no? Acá los trabajadores tienen un sueldo básico y después ganan plata en base a cada prenda que van confeccionando, ¿no? Y cuando los productos son muy complejos, llevan mucha mano de obra, muchas horas, si la cantidad es muy poca, cuando el trabajador agarra la prenda y empieza a hacer la prenda, y al principio tiene un tiempo de acostumbramiento, obviamente que la primera prenda que confeccione la va a hacer mucho más lenta que la número 10, ¿se entiende? Como que hay un tiempo del trabajador acostumbrarse a agarrarle el ritmo a la prenda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las prendas son muy complejas, los trabajadores no quieren hacer esas prendas porque ganan menos plata, porque tardan más tiempo y hacen menos prendas de menos tiempo, y ellos ganan por cantidad de prendas que confeccionan. Entonces, también es interesante porque lo relaciono con el desarrollo económico, porque a medida que la sociedad fue creciendo y que los trabajadores fueron
teniendo mejor calidad de vida, que tienen su casa, su auto, que trabajan simplemente para tener lo mínimo indispensable, también empezaron a haber una crisis con la mano de obra muy importante acá para lo que es exportación, porque los trabajadores a veces no quieren tomar órdenes porque son muy complejas y prefieren, por ejemplo, tomar órdenes para el mercado local que paga mucho mejor que el mercado de afuera. Acá las marcas chinas son caras, no son baratas. No es tipo fast fashion. Hasta las más fast fashion no son los precios que uno ve en Primark, en H&M. Son precios más medios, digamos. Y entonces prefieren tomar las órdenes del mercado local, que hacen mucha más cantidad, porque obviamente el mercado es gigante, acá es la población con más cantidad de personas en el mundo, y además pagan más. Entonces, también hubo una crisis desde la pandemia, que empezó a haber falta de trabajadores en las fábricas porque no querían tomar las órdenes del extranjero, porque eran muy complejas, en poca cantidad. Impensable para China, impensable. Impensable para el cliente. Te quiero hacer otra pregunta. Vuelvo, ¿no? Estoy en Argentina. Te quiero hacer un pedido. ¿Cómo te lo presento? ¿Te mando geometrales? ¿Te mando la idea? ¿Tu empresa lo analiza? Eso depende mucho del tipo de clientes. Tenemos clientes que saben lo que quieren y mandan una ficha técnica con todas las especificaciones, desde el tipo de tejido, cuánto pesa, la composición y todas las medidas, las especificaciones técnicas, que obviamente que eso es lo ideal porque uno ya tiene toda la información. Y tenemos clientes que ni siquiera saben lo que quieren y quieren que le propongamos cosas. O sea, tenemos todo tipo de clientes. O clientes que por ahí están buscando algo y mandan fotos de referencia, y nosotros con una foto, como bueno, yo soy diseñadora, con una foto puedo levantar y hacer la ficha, guiarme en las medidas, ver las materialidades, ofrecerle materialidades. La facilidad que tiene estar acá en China es que se acortan todos los procesos productivos, que uno como diseñadora va al mercado y elige las materialidades, va a los proveedores y puede elegir propuestas para darle al cliente, además de de los controles que se van achicando, de que uno va filtrando si los avíos machean con la tela, si no machean, si están bien, si el fitting está mal, volver a hacer antes de mandarle la muestra al cliente. Pero la modalidad de trabajo depende mucho del cliente, desde ficha técnica, foto, hasta algunos mandan originales, directamente el original y copiar tal cual el original, o el original con cambios, va a depender mucho del cliente, tenemos de todo tipo. Vamos, en tu empresa, cualquiera de las metodologías que se tenga desde este mercado son bienvenidas porque vos o lo traducís, o lo interpretás, o bien. También trabaja en textil. También tenemos una colección de tejidos, tanto de invierno como de verano, con los ítems que más vendemos. El textil está básicamente enfocado en Argentina, donde vendemos es en Argentina. El producto terminado tenemos clientes también de otras partes del mundo, pero lo que es tejido es básicamente enfocado en los clientes de Argentina. Y tenemos colección de verano y de invierno, pero también nos pasa mucho que el cliente nos pide algo en particular y tenemos que hacer el sourcing de esa tela y encontrar el proveedor de lo que está buscando, ¿no? Eso también es la opción. No solamente eligen de nuestra colección, sino que nos piden buscar ciertas materialidades en particular. Perfecto, avancemos. Bueno, acá es un poco lo que te comentaba de que también ofrecemos asesoramiento personalizado. A veces los clientes no saben lo que quieren, o piden recomendaciones, o piden que le ofrezcamos estilos. Este fue un análisis de tendencia de color para el mercado, para Argentina. Esto fue para un cliente de Argentina, para el invierno que ahora que está por entrar, que era para la colección de outwear. En Argentina lo que más hacemos, por un tema de competitividad y de complejidad, es todo lo que es abrigo, es lo que más se importa en Argentina. Es algo histórico, digamos, después en épocas donde la economía está mejor, importan más categorías, pero lo que nunca falta es el abrigo, que es lo que faltan fábricas en Argentina para hacer, y la mano de obra es bastante compleja, entonces no pueden competir con la mano de obra china, digamos, las fábricas locales. Y en cuanto a precio, en realidad, dependiendo la situación económica del país, a veces es igual o no, pero tiene que ver más que nada con la falta de mano de obra en Argentina. Entiendo. Después otra de lo que hacemos en nuestra empresa es asistir a todas las ferias comerciales que hay acá. Al tener esta posibilidad, podemos ir desde las ferias de intertextile, de tejidos, de avíos, de hilados, a buscar nuevos proveedores, y no solamente a buscar nuevos proveedores, sino a ver qué vienen las tendencias
hacemos reportes que le mandamos a nuestros clientes, a todos nuestros clientes le mandamos los reportes de la feria. Esto que estamos viendo acá en esta filmina es de la última Shanghai Intertextile, que fue del 2021, porque este año no hubo, se suspendió todas las ediciones por el tema del COVID. Pero bueno, hay un pabellón de avíos que es espectacular, es el que más me gusta de todos siempre que voy, y me quedo ahí horas sacando fotos a todas las tendencias en avíos para después mandarle a nuestros clientes. Esto también hacemos mucho, que es asistir a ferias comerciales, teniendo la oportunidad de estar acá en China. Okay. Y bueno, esto es un poco lo que te comentaba, la colección textil. Esto es verano, lo que más vendemos en Argentina son productos de lino y lino mezcla, es lo que más se vende. También esto es muy, muy piola para Argentina, porque tenemos una línea que es todo stock, entonces los clientes pueden comprar de a muy pocos metros de arroyo cerrado, entonces eso está buenísimo, porque por ahí en vez de comprar 10.000 metros en 3 colores, compran 10.000 metros en 30 colores, o pueden comprar moda, colores muy de moda que no pueden meter mucha cantidad, y acá tienen la posibilidad de comprar un rollo cerrado y tener en sus colecciones muy poco porcentaje de un color de moda que no van a vender, pero por ahí necesitan para facilitar las ventas de los otros artículos. Así que esto es bastante interesante. Es lo que más vendemos. Sobre la temporalidad, ¿no? Hablemos un poquito de eso. De pronto, ¿cuánto tiempo antes? Hablemos solamente del textil, ¿no? Por ejemplo, de comprar rollos. ¿Cuánto tiempo antes sugerís a los proveedores, a las personas locales, hacer un pedido para China? Lo que es textil, aproximadamente más o menos 4 meses de anticipación, porque vos pensás que tenés 2 meses de barco. Yo al barco le llamo no solamente hasta llegar en Argentina, sino todo el proceso de liberar la mercadería, cuando llega al puerto, los despachos de importación. Entonces son 2 meses que vos tenés de barco, y tenés 1 mes de producción, una vez que aprobaste el tejido, los colores, las lápiz, todo, y después tenés 1 mes entre que el paquete le llega al cliente, con la muestra a prueba se desarrollan los coloridos, aprueba los coloridos, tenés como ahí un mes de ida y vuelta entre que el cliente aprueba el tejido, los colores, define la orden. Lo que es tejido es 4 meses. Obviamente, en este caso lo que te comentaba de la posibilidad de stock, no, eso es directo. Elige el color, paga, se embarca, y en 2 meses tiene la mercadería, es mucho más rápido. En el caso de producirlo se tarda más, 4 meses. Exacto. Y lo que es indumentaria mucho más, empieza con 6 meses de anticipación, por una cuestión de que también tenés los 2 meses de barco, tenés 1 mes de desarrollo entre muestra que va, llega, comentarios, y después tenés mínimo, depende de la categoría de producto. Pero hoy en día, con esta crisis de la falta de trabajadores, que las fábricas están bastante llenas, mínimo tenés 60 días de producción, mínimo tenés 60 días. En otras épocas te lo hacían en 1 mes, te lo hacían, pero hoy en día mínimo tenés 60. Siempre dependiendo la categoría, como te digo, en Argentina, porque lo que más hacemos es abrigos, pero después, no sé, punto en 20 días, una vez que está la muestra de preproducción aprobada y se puede entrar a corte, en 20 días ya está. Dependiendo del producto, si tiene muchos procesos productivos, estampa, bordado, parches, no, bueno, obviamente va a tardar más, pero si es algo sencillo, una confección de puntos, se hace muy rápido. Va a depender siempre de la categoría, pero en general todas las empresas empiezan con 6 meses de anticipación a ver las colecciones para desarrollar. Bien. Bueno, acá, sí, acá es también la colección de tejidos esto es de invierno, del invierno pasado. Lo que más vendemos para Argentina son paños. Y también tenemos opciones, que esto también está súper bueno, que para Argentina la verdad todavía viene muy lenta la transición. Mira, para serte sincera, recién este año un cliente por primera vez nos compró un tejido reciclado. Por primera vez. Obviamente saben que está súper en auge y que tienen que empezar, pero bueno, el mercado argentino es un mercado que tiene sus limitaciones. Obviamente somos un país bastante pobre, entonces hay cosas que no podemos pagar, pero bueno, esto de a poco está creciendo. Para los clientes de afuera, te diría que prácticamente todo piden cotizar con opciones recicladas.
no sé, en el último año sobre todo, no todo, ¿no? Pero siempre te piden para tener la opción, a ver cuánto vale, con un tejido normal que con un tejido reciclado. Creció mucho en el último año, creció muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero para Argentina va mucho más lento. En lo que es prendas nadie nos pide, y en lo que es tejido es muy de a poquito, como te digo. Preguntan, pero no terminan de comprar porque no les cierra el precio, porque saben que no lo van a vender. Pero lo que sí tengo entendido por clientes que por ahí no son importadores y no logran, no pueden importarse ellos, pero que hay una necesidad en el mercado de que las marcas están pidiendo, pero bueno, no hay oferta, pero lo están pidiendo. Yo en las redes, en lo que veo, que hay una necesidad por pedir productos reciclados, tejidos orgánicos. Bien. La industria allí en China es fuerte respecto a esto, a los textiles reciclados, es fuerte. Sí, 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 cuando vas a las ferias, si comparás la última feria de tejidos con la feria de antes de la pandemia, es impresionante. Ahora hay pabellones enteros con opciones de sustentabilidad, reciclados, bueno, en la parte de denim también es muy fuerte. Si la comparás con ediciones anteriores, cada vez se incorporan más, a veces se hacen ferias especialmente para esto. Sí, sí, acá la oferta es muy fuerte, hay mucha oferta y hay muchas opciones dependiendo la trazabilidad que vos quieras mantener del producto. Si querés mantener una trazabilidad desde la extracción del hilado hasta la producción final, o solamente el hilado, hay como diferentes tipos de reglamentación para poder ver hasta qué parte del proceso uno quiere asegurarse la trazabilidad del producto. Pero sí, hay mucha oferta y cada vez crece más. Es muy interesante esto que decís, porque vos sabés que en una nota que me hicieron la semana pasada acerca de la responsabilidad en el consumo, del cual soy yo como latinoamericano bastante escéptico, yo creo que lo que hacemos es un consumo irresponsable, pero no por ser irresponsables porque queremos, sino porque somos pobres. Y que de pronto en estos territorios nuestras conciencias ecológicas hoy no pueden pasar tanto por los sistemas de producción, sino por la sustentabilidad de mantenernos vivos. Hago como una transacción ahí, digo, no es por eso no ser ecológico, soy ecológico con mis pares. Entonces, en este sentido, hay como una especie de ficción de que Latinoamérica se viene manejando cada vez más con este tipo de producción, pero me interesa mucho hablar con vos este tema, porque sos la evidencia más clara de que estos materiales se consiguen, están en el mundo, hay pabellones enteros dedicados, pero lamentablemente los países que somos pobres, bueno, ¿no? O sea, ya los productos se están vendiendo como se pueden, y que de pronto encarecerlos más, por más que esté buenísimo para el planeta, es casi de una improbabilidad total, o de pronto te lo puede comprar alguien que solo tiene un impacto de un menos 0,5%, con lo cual es lo mismo que nada. Entonces digo, es interesante este punto, Agus, que contás sobre la sustentabilidad, la pobreza, Latinoamérica. Mira, yo tengo un pensamiento que creo que estaría bueno empezar a educar desde las universidades. Lo que yo veo estando acá, con los distintos tipos de clientes que trabajo, que como te comentaba, hay una curiosidad y pregunta, y en Argentina también se consulta y se pregunta y se cotiza, no se concretan las ventas, pero se consulta y hay un interés genuino, digamos, por una transición. Pero yo creo que hay cosas que también me pasa con clientes de otras partes del mundo, con clientes de Europa, que tiene que ver con esto del greenwashing, digamos, bueno, tenemos que usar productos reciclables porque es lo que nos demandan nuestros clientes, los mayoristas, y tenemos que integrarlos, y ¿qué es la sustentabilidad, no? Y volvemos a lo mismo, ¿qué es la sustentabilidad? Un tejido reciclado, o también hay una sustentabilidad en una forma de diseñar consciente, en un trato con el proveedor, en no sacar provecho, en que toda la cadena sea respetada y cuidadosa? Entonces yo creo que para Latinoamérica, y sobre todo nuestro país, ¿no? Que es el más golpeado,
si bien no podemos, hay ciertas formas y metodologías de producción que no podemos acceder porque, como decís vos, se encarece el producto, y a veces encarecer el producto significa 15 centavos más caro, pero 15 centavos para Argentina son en el precio final por ahí 1.000 pesos más caro, es una locura. Claro. Entonces, pero yo creo que hay otras formas de empezar a ser sustentable, y creo que estaría bueno desde que se empiece a ver desde la universidad esta problemática. Por ejemplo, hoy en día el tema de la cantidad de muestreos que se hacen, de que un diseñador piensa una idea hasta que realmente se mete en producción, por ahí hay 5 muestras, totalmente innecesarias, porque cambian de opinión, porque van, vienen, porque no les convence, porque el fitting, porque esto. Y a ver, yo no sé si numéricamente, si todos los diseñadores del mundo, en vez de hacer 5 muestras, hacemos una, cuánto eso va a ayudar al planeta. La verdad no tengo los números, estamos como jugando a suponer, pero son cosas que tienen que ver con, además no es solamente hacer la muestra, además de la muestra son la logística, el correo, lo que se gasta en los envíos, ¿no? El combustible en los envíos desde China a Europa, de China a Argentina. Entonces también creo que tiene que ver con algo que también en la cadena no es sustentable, y pasa ahí, creo que la responsabilidad es del diseñador. Es Sí. del diseñador de no pensar, de sentarse un poquito, un ratito más a pensar lo que uno quiere y pensar más a la hora de diseñar. Y yo creo que eso desde la academia se puede empezar haciendo con, bueno, hoy tenés software 3D, que eso sería realmente, si todos los diseñadores empezasen a utilizar los software que te ofrecen los programas 3D, que directamente vos le das la moldería a la fábrica, ¿sabes la cantidad de residuos, de correos que se evitarían? No pasa en Argentina, pero en otras partes del mundo se trabaja mucho con lo que se llama SMS, que se llama Sales Sample Man, que hacen muestras de venta para los retailers, para los mayoristas, y por ahí te piden 20 piezas de un mismo estilo, ¿no? Para que empiecen a vender, para darle a los vendedores para vender, y en base a eso se te después el pedido. Imagínate si eso fuese todo digital. Claro, claro. Y también, yo creo que eso tiene que ver, la responsabilidad y sí pasa por el diseñador, no pasa por el que produce la prenda, no pasa pasa por el diseñador. Yo tengo experiencias Ya. de Nosotros, compañeras, de colegas que trabajan en multinacionales, que trabajan con Oriente, y que por ahí piden 300 muestras, porque así es como les demanda la empresa, tienen que pedir 300, y esas 300 solamente compran 50. claro, es una locura. Vos sabés que una de las cosas que nosotros ya hace algunos años empezamos a hacer en el proyecto es entender que desde los diseñadores es la responsabilidad sobre ese impacto, más o menos estamos hablando de un 70% más de que se puede evitar en el proceso de diseño. Eso es un pensamiento que por ahí está, pero en el caso específico de Argentina, yo soy profesor en Argentina, eh, empezamos a entender que para nosotros lo sustentable es entender que cada prenda podría llegar a tener un gasto menor de energía, que todos quienes hacen esa prenda están en una normatividad ética sobre las reglas de producción del trabajo de un trabajador textil, que esa prenda tenga menos costuras, es decir, menos tiempo de máquinas eléctricas, que las personas que trabajan aquí en Argentina, que producen ropa, tengan un lugar aireado, ventilado, con luz natural. Es decir, empezamos a cargar a la prenda porque sabemos que hay otras cosas que son maravillosas y que sí nos convendría hacer, pero que es una utopía pensarlas hoy en nuestro mercado local, cuando sí podemos rascar algunas otras que tendrían un impacto por cada producción de ponerle dañar 25% menos el medio ambiente, ya es un montón para lo que es el mercado local. Entonces digo, es muy interesante este punto que vos tratás, Agus, porque, y acá es donde me quedo un ratito más, cuando decís que ya hay pabellones enteros dedicados a este punto. O sea, el mundo está interesado en que esto empiece a surgir.
Hay un problema de retraducción en Latinoamérica, sin ninguna duda, y creo que aquí también, digo, además del diseñador, yo también me gustaría comprometer al Estado en esto. Porque ¿por qué no el Estado puede empezar a reducir cantidades de impuestos a quienes en Argentina compran ese textil, ¿no? Bajar tal vez algún impuesto, no sé, algo que le sirva al industrial y que determine una empuje, si me conviene comprarle este textil a la empresa de Agustina, porque comprando este textil en un nivel de producción interesante, a mí me bajan tales cantidades de impuestos que a la larga me conviene también. Entonces digo, es el punto que empezamos a hablar el día de hoy. El diseño en el marco de una construcción social, ética y política, ¿no? Y este es un punto radical. Bueno, nosotros podemos hablar horas de esto. Sigamos un poco más. Sí, igual como para cerrar este concepto de la sustentabilidad, ahora que está tan en auge, digamos, esa agenda de la mayoría de los países, también tenemos que, en lo que nos respecta a nosotros en la industria de la moda, también tenemos que ser realistas de que hay países enteros que viven gracias al fast fashion, ¿no? Por ejemplo, no te digo China, porque China la realidad es que no vive del fast fashion, China vive de otras industrias, ni siquiera, es muy importante la industria textil, pero no es de lo que vive China. Pero hay países enteros como Bangladesh, Myanmar, que si mañana terminásemos con el fast fashion, ¿de qué trabajan? Claro. Entonces, creo que a la hora de pensar la sustentabilidad, que a mí es lo que no estoy encontrando. Seguramente haya pensadores y diseñadores y colegas que traten este tema, pero es ok, no hacemos más fast fashion, pero ¿qué hacemos con todos los países que viven del fast fashion? ¿Qué hacemos con la mano de obra? ¿Qué va a quedar desempleada? ¿Cómo se transforma esa mano de obra en otra cosa? Y creo que obviamente yo esa responsabilidad no se la voy a dar de ninguna manera a los países pobres de Latinoamérica. Esa responsabilidad la tienen que tener los países occidentales, la hegemonía, Europa, Estados Unidos, y ahí es cuando hablo del greenwashing, que bueno, están muy preocupados por la sustentabilidad, pero hay cosas que no se piensan de base. Hay cosas que tienen que ver con, bueno, intereses políticos, que tienen que ir más allá, pero que creo que sí, la verdad, y sinceramente, yo ahora trabajando en China y teniendo la posibilidad de estar acá, que trabajo con muchas fábricas que trabajan para grandes retails de moda internacionales como Inditex, la realidad es que muchas veces las marcas más grandes, estos retailers, son los que más responsables son a la hora de asegurar la trazabilidad del producto. Yo te digo que a mí me sorprende un montón como el grupo Inditex, desde la selección de la fábrica, las condiciones que tienen que estar, la cantidad de pruebas que le hacen a los tejidos. A mí me sorprende, y a veces otro tipo de clientes que por ahí son más de nicho y son los que no cuidan esos detalles. Seguramente porque tienen que cumplir con protocolos, con objetivos. Seguramente no sé si es algo genuino o no, pero la verdad a mí me sorprende para bien ciertos retailers de lo que se llama fast fashion, cómo están empezando a exigir otros sistemas productivos. Muy buen dato. Continuemos entonces. Bueno, a ver. Bueno, y después ya empezamos, si querés, con lo que son las tendencias que seleccioné para entender un poquito el mercado chino. Y bueno, más o menos lo que hablaba al principio, como antes de empezar a hablar de las tendencias, es un poquito entender cuál es el contexto que hoy atraviesa China, y que es lo que ellos llaman el milagro chino, que es que en las últimas 4 décadas el crecimiento enorme que tuvo la población, el ascenso social a la clase media, que continuamente no paró de crecer, a nivel calidad de vida, a nivel ingresos, a nivel PBI del país. Fueron 4 décadas que fue de puro crecimiento, y paradójicamente China fue uno de los únicos países del mundo, creo que el único, de hecho, no lo quiero afirmar porque no lo sé exactamente con precisión si fue el único u otro más, que tuvo un crecimiento positivo durante la pandemia. O sea, si bien obviamente se retrajo al principio, cuando no se sabía qué era, cuando empezaron las cuarentenas, terminó el 2020 con un crecimiento positivo, a diferencia del resto del mundo. Esto es como para poner un poco en contexto de la China que estamos hablando hoy, una China que domina el mercado a nivel global,
y que está preparada para consumir, porque tienen una mejor calidad de vida, a diferencia de ahora el resto del mundo que empezaron a conocer lo que es la inflación, que nosotros ya lo conocemos, ¿no? Hace mucho. Y bueno, como primera tendencia es un poco retomar lo que hablamos al principio de la charla, la resignificación del concepto Made in China. Esto tiene un nombre en chino, tiene un concepto que se llama Guochao, que quiere decir National Trend, que es el orgullo por la industria nacional. Esto que básicamente vuelvo a contar un poquito, pero inicialmente antes todo lo que tenía que ver con los productos chinos estaba asociado a una mano de obra barata, con poco componente tecnológico, de baja calidad, y hoy en día China, al ser el innovador tecnológico y generador de tendencias a nivel mundial, los productos chinos tienen un alto componente tecnológico, son de buena calidad, no son más baratos, y este sentimiento de Guochao es tener orgullo por ese Made in China, resignificar ese concepto. Dentro del Guochao, el sentimiento de Guochao, vamos a ver que atraviesa todos los rubros, como les comentaba antes, desde la moda, la comunicación, todo lo que tiene que ver con referir a lo cultural, y hay una nostalgia por la China tradicional, hay una nostalgia por el patrimonio cultural, la tradición, no perder los valores, porque en toda esa etapa de crecimiento también fue un gran esfuerzo, y lo sigue siendo un gran esfuerzo del gobierno, no perder esos valores y las bases de su nación, de su país, porque no dejan de ser un país comunista, ¿no? Si bien están súper abiertos al mercado, no dejan de ser una sociedad comunista. Acá es súper habitual ver en la calle chicas, chicos, chiques vestidos con hanfu, que es la vestimenta tradicional, y no es que están asistiendo a algún evento en particular, van por la vida a tomar un café vestido de hanfu. Es súper, en estos últimos años cada vez se ve más. Y dentro de este sentimiento de Guochao, en la creciente preferencia, lo que les explicaba antes, la nueva generación, los Gen Z de 25 para abajo, prefieren las marcas locales sobre las marcas extranjeras. De los millennials para arriba todavía siguen teniendo el pensamiento que lo de afuera es lo mejor, y en la nueva generación tiene muy en claro que lo de afuera no es lo mejor. Y bueno, en este sentimiento, en esta tendencia que es la que más predomina hoy en el mercado, es muy importante cómo las marcas extranjeras que quieren penetrar en el mercado chino van a traducir este sentimiento sin caer en estereotipos peyorativos que pueden hacer que tu marca te cancele. Claro. Vamos a ver ahora algunos casos en la moda muy interesantes que pasaron, y que fueron como hitos acá en China. Bueno, y un poquito eso, básicamente ese es el sentimiento de Guochao, el orgullo por la industria nacional. Acá en esta siguiente filmina lo que vemos son como las marcas occidentales que quieren penetrar en el mercado chino ya tienen que empezar a adaptar sus estrategias de comunicación, y hasta mismo hacer colecciones especiales para el mercado chino, si quieren penetrar en este mercado. Todas las marcas de lujo para las fechas especiales chinas hacen colecciones cápsulas. Por ejemplo, todos los años nuevos chinos, todas las marcas de lujo, Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior, hacen colecciones cápsulas o sacan algún producto en especial para el próximo año. Las que estamos viendo acá, que son del año nuevo lunar del 2022, que fue el año del tigre. Y no solo marcas de lujo, también retails, ahí vemos a Nike, así como todos los grandes retail de sportwear, hacen colecciones especiales para festejar Año Nuevo Chino. Después, por otro lado, vemos los mooncakes, que son unas tortas típicas, unos dulces que se comen para el Mid-Autumn Festival, acá una festividad china, y como también las casas de lujo hacen sus propias versiones de mooncakes, sin perder como el sabor y la forma, pero en todos packaging de lujo, y cómo lo comunican, y cómo lo venden. Y después, por último, tenemos ahí los Red Pocket, que es una tradición que en Año Nuevo Chino los abuelos, los padres le dan a los nenes sobres con dinero, en un sobre rojo. Y bueno, y acá también todas las marcas para fin de año, todas las marcas de lujo hacen sus propias versiones de Red Pocket que le regalan a los clientes, ¿no? O que los puedes comprar para vos regalar. Esta es un poco como la estrategia de las marcas extranjeras cuando quieren penetrar en el mercado chino.
Acá hice una selección de marcas y diseñadores chinos, cómo traducen en sus universos el sentimiento del Guochao. El primer diseñador es un diseñador local, que no es conocido a nivel internacional, es conocido a nivel local, que hace toda una colección de puffers, todas prendas rellenas, con todas temáticas con todas temáticas tradicionales, paisajes de patrimonio cultural, todas cosas tradicionales chinas. Después en el medio seleccioné a una diseñadora que sí es bastante conocida a nivel internacional, porque ganó bastantes concursos, se radicó en el exterior, ahora creo que volvió, pero es bastante conocida, que es Angel Chen, que participó de varios concursos internacionales, y en la última colección hizo una colaboración con artesanos de Mongolia Interior, no solamente la fotografía, sino la producción de las prendas, la producción de los materiales, las formas de tejido. Y después, por último, seleccioné a un retail, que este sí es un retail súper grande de la ciudad de donde vivo yo, Ningbo, que se llama Peaceberg, que es para un público súper joven, también generación Z, llega un poco los millennials, que esta colección que elegí, esta campaña fotográfica, no es muy nueva en realidad, es del fines del 2020, pero me pareció espectacular para graficar este sentimiento del Guochao. Eligieron distintas ciudades principales de China y hicieron campañas y fueron mostrando como la tradición de cada ciudad. Acá estamos viendo la de Xi'an, que tiene que ver con la comida. Y a partir de ahí sacaron como una sublínea que todavía sigue, que se llama Super China, que todo el tiempo tiene que ver con temáticas locales y demás, o colaboraciones. Acá bajo un par de videos a modo ilustrativo de esta marca que les digo, este retail, para que vean cómo la forma de comunicar el Guochao. Les quiero poner un poquito para que vean, dura unos segundos. Que bueno, básicamente eran una serie de videos de distintas ciudades que tienen que ver con mostrar como lo tradicional de cada ciudad, que es en el caso de los típicos puestitos callejeros de comida, y esa es una comida típica de esa ciudad. Y acá vamos a ver otra que es de los repartidores. Acá los repartidores, lo que serían los chicos de Rappi, que se llaman Kuaidi, es parte de la vida cotidiana de China, y acá hay una campaña donde intentaron representar eso. Bueno, esa era un poco, les quería mostrar cómo a nivel comunicacional, cómo fueron traduciendo este concepto del Guochao. Y después les quería mostrar dos casos de estudio que fueron muy representativos en China. Uno fue hace bastantes años, en el 2018, Dolce & Gabbana viene a hacer una serie de desfiles acá en Shanghai, y a raíz de esos desfiles decide lanzar una serie de videos en forma de campaña, que fueron altamente criticados los tildaron de racistas, de estereotipos peyorativos. Básicamente era una modelo china que no sabía comer comida occidental con palitos. Básicamente se burlaban de eso y se reían. En algún momento, en algún diseñador le pareció que eso podía quedar gracioso, y bueno, los chinos enfurecieron tremendamente, hubo un boicot, fue tan el nivel de indignación del consumidor chino que tuvieron que suspender el desfile, lo suspendió el buró de Shanghai, ni siquiera es que lo suspendieron ellos. Los consumidores empezaron a hacer campañas donde quemaban la ropa de Dolce & Gabbana, y la tiraban a la basura. Las principales plataformas de comercio online sacaron de sus plataformas digitales los productos de Dolce & Gabbana, celebridades chinas que lo repudiaron. Y este es un ejemplo de cómo el Guochao
si no se trata desde una mirada desde China, y se quiere hacer desde una mirada de afuera, puede ser un escándalo, digamos. Claro, claro. Y después otro caso que sí es más reciente, que es del año pasado, es el escándalo que hubo con el Xinjiang, el algodón de Xinjiang, que es una provincia, la principal productor de algodón de China y del mundo, que exporta al mundo, donde varias marcas occidentales, por las tensiones políticas, la guerra comercial, se vieron obligadas a hacer declaraciones y en muchos casos cortar lazos con los productores de algodón de esta zona, por acusaciones de trabajo forzoso en la región. Yo acá no me quiero meter en la cuestión política porque, bueno, hay dos monedas de la cara, si estas acusaciones eran verdaderas, no, el gobierno chino las negaba, pero bueno, no me quiero meter en el asunto político, sino en la reacción de los consumidores chinos a partir de esto. Porque ahí es cuando el guochao, digo, que es tan poderoso y que atraviesa todo y que es fundamental para entender esta sociedad. Ellos eso lo consideran como una ofensa. Para los consumidores chinos vos no vas a venir a ganar plata vendiéndome a mí mientras esparcís rumores para dañar a nuestro país. Claro, Y, claro. y ese sentimiento, o sea, automáticamente también lo mismo. En las plataformas digitales, cancelaciones a las marcas, en la plataforma que es el equivalente a Twitter, recibió más de 1.000 millones de viralizaciones el hashtag yo apoyo al algodón chino, obviamente en chino, ¿no? El hashtag, las celebrities de acá, lo que serían los influencers chinos, cortando todos los contratos con las marcas que habían hecho estas declaraciones, las principales plataformas sacando a las marcas de sus plataformas digitales, y también fue como un antes y un después, que esto no solamente quedó a nivel cancelación de las marcas, sino que se tradujo en las ventas de estas marcas. Acá en esta filmina les muestro algo que se viralizó durante todo este periodo que pasó esta noticia, que era un listado con las marcas locales que apoyaban el algodón producido en Xinjiang. Y esto se empezó a viralizar, yo me acuerdo en la aplicación que tengo que se llama WeChat, que sería el equivalente a WhatsApp, pero de acá de China, todos mis contactos de distintos proveedores, de distintas ciudades, de distintas provincias, todos compartiendo el listado de las marcas y diciendo compremos local, compremos a las marcas que apoyan a China. O sea, este sentimiento es muy fuerte y se traduce en comportamientos de consumo. Y los que les puse al lado fue un gráfico básicamente centrado en sportwear, en categoría sportwear. Lo que ven violeta representan marcas occidentales y lo naranja representan marcas locales. Ahí tenemos Adidas, Nike y Fila como marcas occidentales, aunque Fila en realidad ya desde hace varios años la compró una marca china. Y vemos cómo después, desde el episodio de Xinjiang, en 2021, todas las ventas caen. Y caen por este episodio, o sea, no fue un chiste. O sea, cuando ellos se enojan no te compro más, vos no vas a ganar plata a costa mía, a costa de poner en cuestionamiento nuestro orgullo, digamos. Y acá lo mismo, en el gráfico de abajo muestra a nivel ventas. A partir del episodio de Xinjiang, Nike cayó, que venía en crecimiento, cayó de un 22% a un 16%, y Adidas de un 27% a un 20%. Esto básicamente lo que les quería mostrar es eso, como el comportamiento del consumidor chino y este sentimiento tan fuerte. Muy interesante. A ver, la siguiente filmina. Bueno, la siguiente filmina es lo que también, ya, la siguiente tendencia es lo que veníamos hablando un poquito del principio, habíamos anticipado, que es lo de la sustentabilidad, como el contexto que se da acá en China. Me parece importante entender que acá los planes que maneja el gobierno siempre son planes a largo plazo y son los que van a regir todas las políticas que se generen en 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. Y acá China tiene un objetivo que es ser carbón neutral antes del 2060, que parece lejísimos, pero hay que pensar que China hoy en día es súper dependiente del carbón, y a nivel mundial es, digamos, 1/4 parte de la contaminación que se produce en el mundo viene de acá. Igual como hablábamos anteriormente, tampoco quiero ser injusta, yo creo que esta cifra
sin un contexto, sería injusto tirar una cifra así. China es el mayor contaminante porque es la fábrica del mundo, básicamente. Entonces no significa que la contaminación sea responsabilidad de la sociedad y el gobierno chino. Acá hay que pensar, yo siempre cuando hablo de, si bien no soy una experta en sustentabilidad ni ambientalismo, a mí cuando yo hablo de ambientalismo lo ligo principalmente por la historia de nuestro país a la justicia social, y hay que pensar que acá en China ellos empezaron a comer carne con hueso hace no más de 5 años, entonces no tienen la misma responsabilidad que tienen las otras hegemonías de Occidente que vienen disfrutando del derroche de energía desde hace décadas. Acá el chino promedio hace muy poco que está empezando a consumir. Toda esta contaminación en realidad es parte, responsabilidad de todos, ¿no? Pero sobre todo de Occidente. Pero bueno, exacto, global. Pero bueno, China tiene esta meta que si uno lee un poco, el resto de los países no cree que lo vaya a lograr porque es algo muy difícil de lograr, pero a su vez también acá ya hay reglamentaciones que tienen que ver con las energías sustentables. China es uno de los principales productores e innovadores de distintas tecnologías, de distintas energías sustentables como la eólica, la solar. Acá uno de los principales productos que más se exporta al mundo es paneles solares, paneles solares. Entonces tienen todo un sistema que ya vienen trabajando, y obviamente que también esta meta que ellos tienen para nada es ingenua, tiene que ver con también el futuro, cómo ven el futuro del mundo, y posicionarse como también una parte de que Occidente sea dependiente en cuanto a las energías renovables de ellos, no es inocente su mirada. Pero bueno, básicamente el contexto que quería contarles es esto, que desde el gobierno hay un plan para hacer una China más verde, que obviamente que si eso se cumpliese, afectaría a todo el mundo para bien, ¿no? Porque si China no se reconvierte sus modelos productivos, estamos perdidos, ¿no? Y desde el gobierno, como se baja todo para la sociedad, digamos, hay una cuestión de educación a los consumidores que tiene que ver con esto. Por ejemplo, acá en China, mayoritariamente los autos son todos eléctricos, las motos son todas eléctricas, el sistema de reciclaje es obligatorio, hay campañas impresionantes en todas las ciudades, hay una cultura que tiende a tratar de educar a la sociedad a tener consumos más responsables, precisamente porque tienen que cumplir ciertas metas que no va a depender solamente de políticas de gobierno, sino que de la ayuda de la sociedad. Pero en todos los papers, en todas las encuestas que analizan los comportamientos en cuanto a la sustentabilidad de los consumidores chinos, se ve cómo hay una tendencia a una predisposición mucho mayor que a diferencia del resto del mundo. En las encuestas se ve esa predisposición. Acá puse un gráfico donde China lidera con un 80% la participación de compradores que están más preocupados por lo sustentable que el año pasado. Y ahí pueden ver otros tipos de comportamiento, y siempre a nivel numérico el consumidor chino lidera esos rankings, esas encuestas. Y acá puse algunos ejemplos de la moda sostenible de marcas chinas. Hay un gran retail, que es el del medio, que se llama iCycle, que es uno de los pioneros en moda sustentable acá, que básicamente su concepto tiene que ver con utilizar materialidades naturales, cashmere, lana, seda, algodón, de todos productores que cumplan con esa trazabilidad del producto, no solamente de China. El cashmere lo usan de Afganistán, de Mongolia, el lino de Bélgica, la lana de Italia, la seda de China, el algodón orgánico de Japón. Es una marca que tiene que ver con una estética súper minimalista, súper género neutral, colores pasteles, no mucha información, a diferencia de las marcas chinas que tienen una información visual muy poderosa. Esta marca es, digamos, más occidental europea en cuanto a la estética. Y después seleccioné 2 diseñadoras, ya más marcas de nicho, una que se llama Siran, que significa natural en mandarín, que esta diseñadora es china, pero está radicada en Estados Unidos, y que ella utiliza todas sus colecciones seda especial, que es considerada patrimonio cultural, que se llama Xiangxunsha,
que es una seda que se produce en el sur, en la provincia de Guangdong, que es un insumo sostenible y tiene una técnica de producción artesanal milenaria de hace como 500 años que la vienen produciendo de la misma manera, y que básicamente consta en recubren la seda en un barro, lo tiñen con jugos de vegetales y después los ponen a secar al sol. Básicamente es como es el proceso. Y solamente se produce en verano, son en pequeños lotes, todos los metros no son iguales entre sí, es considerado un producto de lujo. Y es algo que muchas marcas están utilizando como un nicho para el mercado de lujo, ¿no? Y ahí volvemos al guochao. Esto también tiene que ver con el guochao, recuperar parte Claro. del patrimonio cultural, además de lo sostenible, ¿no? Y otra marca ahí que puse, que es una marca más de nicho, que se llama Click Click, que en tibetán quiere decir como reducir la velocidad, bajar la velocidad, y también lo mismo, tiene que ver todo con las materialidades, utilizan materialidades ecológicas, recicladas, sistemas de producción más limpios, tratan de utilizar materiales crudos sin teñir, algodón orgánico certificado, etc. Eso es como un poco, hoy los pilares de la sustentabilidad de las marcas están basadas en las materialidades, digamos, ¿no? Y hablemos incluso en la ciudad donde estás, que nos contabas que es una ciudad de, si no entendí mal, como de categoría 2, no sé si es el término correcto, pero más o menos está por ahí. ¿Podríamos hablar de que el chino es fashionista o no? Sí, sí, pero súper fashionista, súper Ah, fashionista. ok. Pero sobre todo pero la gente Ah, joven, de los eh, Z para acá, digamos. sí, 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 la gente joven acá yo te diría que es más que Europa. Acá Ah, hay una cosa de terrible de consumismo, de las marcas de moda, de una libertad para mezclar, para vestirse. Los chicos andan con carteras de mujer, eh, les encanta. También tiene que ver con que ellos también ya están, la moda masculina es muy fuerte acá también, está ya, primero por el tema de los maquillajes, el skincare, pero no, acá es muy fuerte la moda, sí, sí, para mí son súper fashionistas. muy interesante. Sobre todo, Digo, sobre todo la gente joven y con mucho que ver con el streetwear, ¿no? Y ah, las siluetas son súper oversize, pero cuando te ah, digo súper, me refiero a que 5 talles más grandes a las chicas le queda la ropa. ok. Y eso, vos sabés que me llama la atención a nivel diseñadora, porque obviamente no es una novedad el oversize, pero me llama la atención porque nosotros venimos de una cultura argentina súper gordofóbica, donde la moda muchas veces eh, prima cómo viste tu cuerpo que la moda en sí, entonces eligen siluetas más adherentes para no parecer más gorda, digamos. Y acá en China también ellos tienen un mambo con el tema del cuerpo. Acá en general la sociedad es una sociedad muy flaca. Sí. Y sin embargo hay una exigencia con el tema de los cuerpos muy grande, y además tienen una altura promedio bastante más baja que el europeo o el occidental, y sin embargo no tienen problema con eso, con la silueta, lo del oversize. Eso me llama la atención, por el tipo de sociedad tan gordofóbica que es China. Es casi igual o peor que Argentina. Creo Eh, que un poco lo que contabas acerca del Go Chao, enlazado a esta cultura fashionista, hace que se nutran unos a otros, digo, ¿no? O sea, el sí. fashionista, que a su vez tiene esa cosa identitaria con China, se Mm. aprovecha para ataviarse y se produce ahí un encuentro, al menos interesante para analizar. Sí, sí, también para mí hay algo con la forma de diseñar China que tiene que ver con un poco lo caótico. Acá está todo sobrediseñado. En una Ah, prenda vos encontrás un montón de recursos. Em, y para mí, o sea, es eso, es como una prenda que está súper recargada de cosas, pero a la vez logran un equilibrio. Y es yo lo algo relaciono. Es algo Mm, que a mí me gustaría a nuestros invitados decirles, ya tenemos que ir un poquito redondeando, Agus, eh, pero decirle a nuestros invitados que mirar China, o sea, mirar la moda china, es hoy inspiración para el resto del mundo. Digo, esto que nos estás diciendo, sobredimensionado, oversize, sobrecargado, eh, entras a una página de tendencias X para estudiar un poco las tendencias, que pin que pan, y aparece esto que vos decís. Digo,
así como en algún momento Latinoamérica, ¿no?, estábamos ahí parados en las páginas de tendencias internacionales, la Quiaca, la Puna, el algodón pima, no sé, las collas y todo el cuento, hoy China está con una fuerza intelectual y cultural tan fuerte, Agus, que esa penetración en el mundo es realmente notoria, Agus. Y esto que decís, yo me lo iba imaginando en la medida que me lo contabas, y es literal, vos ves cómo ese imaginario chino hoy se reproduce en determinados nichos occidentales. Sí, también lo que me parece un poco para analizar con la forma de esto del el exceso de recursos a la hora del diseño de indumentaria, yo lo relaciono mucho con el tema de la copia. Ellos, su origen manufacturero tiene que ver con copiar. Y para mí Claro. tienen un mambo con el copia y pegue, porque es esto de las referencias y meter y meter y meter y hacer algo nuevo. Y acá quiero como contar algún dato de color. Antes de la pandemia ahora están todos cerrados. Acá en China era muy famosos para los extranjeros lo que se llama el fake market, que vos vas a comprar a un mercado productos de imitación, de marcas de lujo, ¿no? Y que que a veces parecen que son originales, son exactamente iguales a los originales, el packaging, todo. Y a mí me encantaba ir al fashion market, no para comprar cosas, sino para ver, porque además de las copias, de las réplicas exactas, ellos muchas veces se animaban a hacer las suyas, inventaban, y mezclaban. Porque tenías una zapatilla, por ejemplo, que era mitad de Off-White, mitad de otra marca, y mezclaban modelos, y vos decís, qué loco, era realmente un loco. Pero a nivel estético me parecía alucinante esa cosa que tienen de el copiar y pegar, que me parece que está muy, muy arraigado a su cultura. Es alucinante, sí, sí. Bueno, y acá, así que para ir redondeando un poquito, bueno, concursos que hay, comportamientos, páginas donde pueden ver comportamientos de los consumidores chinos sobre moda sostenible, muy interesantes por si les interesa más. Y si querés, vamos con última tendencia, porque tenía dos más, pero no vamos a llegar, pero esta sí me parece interesante, que tiene que ver con el metaverso, que tiene que ver con el metaverso en China, porque es totalmente diferente a lo que se viene en Occidente. ¿Por qué? Básicamente porque acá hay regulaciones totalmente distintas en Internet. Acá hay páginas que están baneadas, que no puedes entrar, todo lo que es Google, Facebook, Instagram, YouTube, no puedes entrar, salvo que sea con una VPN, porque no cumple con las reglamentaciones chinas, y además de eso, también hay ciertas regulaciones del gobierno, como bajada de línea para los jóvenes. Si vos sos menor de 14 años, no puedes pasar X cantidad de tiempo en las aplicaciones como por ejemplo TikTok. No podés solamente pasar 40 minutos nomás porque entienden lo dañina que son para personas que todavía están en fase de desarrollo. Y cómo el algoritmo, a diferencia de Occidente, porque TikTok es una aplicación china, no sé si sabían, es una aplicación china, que acá se llama Douyin, pero afuera se llama TikTok. Y afuera la plataforma es totalmente diferente a la de acá. O sea, sí, el concepto de videos cortos es el mismo, pero por ejemplo, para los menores de edad, el algoritmo les muestra videos educacionales, experimentos de ciencia para hacer en tu casa, exhibiciones de museos, todo lo que tiene que ver con lo educacional, a diferencia de, bueno, Occidente, que yo lo considero estupendo igual, te digo, pero bueno, qué sé yo, después se puede analizar en profundidad, pero... No, yo también yo lo digo como algo bueno, lo digo como, aparte eso es para los menores de edad, después si vos sos más, ni siquiera para los menores de edad, para los menores de 14 años, si tenés más de 14 años, ya el algoritmo te pone en base a tus gustos y a tus búsquedas, pero a mí me parece algo muy bueno. Y otra regulación muy importante para poder explicar esta tendencia, cómo se va a implementar acá en China, a diferencia de Occidente, también tiene que ver, por ejemplo, todo el mercado cripto, acá está prohibido, acá por una cuestión, por diferentes motivos, pero por una cuestión de que no se sabe la procedencia del dinero, una posible estallido, una burbuja financiera, y también volviendo a la tendencia anterior, también por una cuestión de sustentabilidad. Acá las granjas, cuando empezaron las granjas para minar cripto, cuando empezaron a funcionar, habían estadísticas que consumían la misma cantidad de energía que todo un país, que toda Argentina. Entonces las empezaron a regular y prohibir porque no podían gastar la cantidad de energía que gastaban.
Entonces, acá el metaverso, a diferencia de Occidente, que lo vamos a ver como una forma de descentralizar la tecnología, acá se va a ver para una socialización inmersiva, para el meterse para adentro, para sociabilizar desde la web. Y dentro de esto podemos ver el mercado de avatares, está súper de moda acá, en esta misma aplicación Douyin, vos comprás tu avatar de moda de lujo, lo vestís, y nada, y empezás ahí a interactuar con otros usuarios. Todas las marcas de lujo tienen esto, hacen sus propios avatares, esto no es algo nuevo, esto viene del 2018, ellos tenían una aplicación que se llamaba Cipito, que también vos hacías tu propio avatar. Y acá también vemos un poco la omnicanalidad, ¿no? Esta misma campaña de Burberry, como después la meten en la campaña de revista de moda, él, y les meten todas sus tapas, y acá también vemos un poco de omnicanalidad. Después los NFT lo mismo, a diferencia del mercado occidental, acá los NFT es una materia gris, no es como las cripto que están prohibidas, pero vos no las podés vender, a diferencia de Occidente que vos podés comprar y vender, vos acá no las podés vender. Entonces se consideran digitales coleccionables. Entonces ahí ya las marcas, porque este va a ser un mercado gigante a nivel moda, las industrias de las marcas de lujo, a nivel monetario, ya están súper inmersas en el mercado, pero es también cómo pensar que esos NFT que se haga realmente sean algo coleccionable a largo plazo, porque no van a ser una inversión, porque vos no las vas a poder vender, acá en el mercado chino, me refiero. Y bueno, acá vemos unos ejemplos de Gucci, Louis Vuitton, que sacó una colección de un juego y unos NFT para su aniversario, que tuvo muy buena recepción en China. Y después acá les quería mostrar un video del imaginario del metaverso aplicado a la moda en una marca china, el mismo retail que habíamos visto antes. Lo pongo muy poquitos segundos para que vean un poco ese imaginario, que tiene que ver con todo este universo de meterse para adentro, ¿no? Bueno, esta era una campaña de uno de los retailers acá bastante importantes de China. Y después de este año se llevó a cabo el primer Fashion Week totalmente digital, en cooperación con Douyin, que es la versión TikTok de China, donde participaron 30 marcas a través de un programa diario de live stream por diferentes plataformas chinas, y la verdad que fue un éxito. También acá tenía un videito para mostrarles, pero lo pueden buscar. Era una diseñadora china que está bastante conocida a nivel internacional también, porque también estuvo en el exterior, se radicó en el exterior, que ella hizo toda la presentación, toda digital. También los modelos, no había ropa, era todo digital a través de estos programas, de 3D que ofrecen ahora poder hacer todas las prendas de manera digital, y el nivel de detalle, las texturas, las materialidades. Lo pongo muy poquito para que vean el nivel de detalle de las prendas. Qué interesante para más adelante ponernos a estudiar el impacto en el mercado que tiene este tipo de producción, ¿no? Digo, yo todavía lo tengo como en gatera en el momento ahí de pleno estudio, ¿vos sabés, Agus? Es muy nuevo. La realidad es que es algo muy nuevo, pero era lo que te decía, que sería interesante que los diseñadores que están estudiando empiecen a aprender estas herramientas, porque para mí es el futuro. El futuro no solamente para diseñadores de nicho, sino para las empresas, que van a empezar a pedir estos sistemas de operativos para empezar a trabajar, donde vos diseñes y directamente salga el software, el molde, y se lo mandes a la fábrica y no haya que hacer ni muestra. Absolutamente. Y
Después, por último, con este terminamos esta tendencia y ya después las otras las dejaremos para otra oportunidad. Tiene que ver con el comercio de live stream que hay acá en China, que es espectacular, es a nivel consumo y a nivel también visual, ¿no? Con la pandemia, en Occidente hubo un boom por el comercio digital, pero acá en China eso no pasó, porque acá ya había habido ese boom del comercio digital, de las plataformas. Acá, por el tema de la cantidad de oferta que tenés de plataformas digitales, la facilidad de la logística, la realidad es que ya el consumidor chino estaba súper acostumbrado a comprar online. No fue una novedad como el resto del mundo que las ventas crecieron exponencialmente, pero a diferencia del resto del mundo, cuando empezó la pandemia, empezaron a exigir experiencias de compra diferentes, distintas, más entretenidas, más interactivas, y acá surgió esto del live stream e-commerce, que básicamente es hacer, sería como la versión 2.0 del programa Sprayet que vende los productos, pero bueno, a través de la aplicación de streaming de todas las plataformas digitales. Pero esto es súper interesante. Acá puse una foto donde ves una de las vendedoras con cientos de celulares. Vos vas por la calle, en todos los negocios, no solamente de moda, negocios de decoración, negocios de tecnología, todos ya en los negocios tienen un sector que es como un mini estudio donde hacen esas transmisiones online y literalmente ponen cientos de celulares para transmitir. Cuanto más cuentas tengas, más ventas se traduce, más tracción, más viralización. Y ya ahora ni siquiera es lo digital, ya directamente estás en aplicaciones, un influencer te vende el producto y vos lo comprás, le haces preguntas, lo mirás, transmisiones en vivo. Esto me parece interesante porque todavía en Occidente no está este tipo Sí, no, de claro. e-commerce. Y de hecho la aplicación Douyin, que es la aplicación de TikTok, la versión china, ellos mismos acá tienen una parte que es para hacer estos live stream, que en Occidente no está esa opción, que es para las ventas de productos. Y esto también lo que hizo fue acercar mucho a las fábricas con el consumidor directo. Al tener este tipo de Claro. plataformas, también se cortaron mucho los intermediarios y hay muchas fábricas que directamente, además de producir para vender al exterior o en el mercado local, también venden directamente sus productos a los consumidores de forma directa, ¿no? Bueno, este es un poquito, acá había más tendencias, pero bueno, las dejaremos para otro momento. Para encontrarnos nuevamente, Agus, porque de verdad que me quedaría horas charlando porque surgen un montón de preguntas. Imagínate que estos que nos contás pone en evidencia muchas cosas. Primero, pone en evidencia como diseñadora estar en contacto con otra cultura y ver cómo reinterpretás esa cultura, ciertamente como occidental. Por otro lado, la generación y gestión de un proyecto personal que tenés vos, de crear una empresa que pueda estar en contacto con Latinoamérica desde la cultura china, es algo que realmente, Agus, para mí fue una clase magistral de al menos entender como las primeras premisas. Lo que sí me gustaría para nuestro invierno, tener otro encuentro, seguir con esta charla, de profundizar. Acá la gente está muy contenta, ahora vamos a leer un poco lo que nos dicen, si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto también. Me gustaría, como para ir cerrando entre nosotros, ¿cómo, qué te viene dejando China como ser humano? ¿Qué te viene dejando a vos y que te querés quedar, querés atesorar? A mí me deja esperanza, sinceramente. Me deja esperanza de que hay otros modelos productivos, que hay otros modelos de hegemonía que no tienen que ver con poner de pie a países que están por debajo de uno. Me deja esperanza de que hay un camino de un crecimiento, de transformar el crecimiento en desarrollo. Me deja esperanza. A mí hay algo de China que lo linkeo mucho con Argentina, ni siquiera con Argentina, con todo Sudamérica. Hay algo de ese universo simbólico, esa textura de la periferia. Por más de que China sea una potencia mundial, ya sea la economía principal del mundo, la sociedad no creció tan rápido que la economía. Y no porque no quieren perder sus valores, básicamente, porque no se quieren occidentalizar, que también tiene que ver con estas tendencias. Y ahí hay un choque muy fuerte
a nivel estético que a mí me vuela la cabeza, que tiene que ver el primer mundo con el tercer mundo y que se chocan y que conviven, y lo que sale de ese choque. A mí eso como diseñadora me vuela la cabeza. Y, y yo cuando estoy, yo acá, cuando veo a la gente, a mí por más de que seamos una cultura tan distinta, lo veo muy parecido a Sudamérica, porque tiene que ver con ese espíritu de lucha, ese espíritu de haber sido sometidos durante años, de haber pasado de ser lo peor del mundo a donde llegaron. Y acá hay algo que, a diferencia de nuestro país, no hay, que es un pensamiento colectivo. Acá se prioriza el bienestar colectivo por sobre lo individual. Todo lo que vos quieras luchar por algo individual que ponga en riesgo el bienestar colectivo, olvídate. No es un país para vos. Genial. Mira, al menos desde lo académico acá y en lo que respecta a mi proyecto, que es algo muy chiquitito, nosotros este cuatrimestre trabajamos desde las influencias de arte contemporáneo, todos orientales, de los cuales hubo 2 artistas contemporáneos chinos que mis alumnas y alumnos y alumnes estuvieron indagando, estudiando, tratando de entender sus narrativas. Pero también me interesa decir esto, en ningún momento nosotros desde mi proyecto lo bajamos como algo exótico, porque no creemos en el concepto de lo exótico, ¿sí? Sino que casi te diría repudiamos el concepto de lo exótico, sino que lo miramos como con mucho respeto, profundidad y alinear de pronto criterios, parecido a lo que vos estás diciendo, ver cómo son las líneas de interpretación, y fue algo muy nutritivo, y yo creo que debemos seguir trabajando en pos de esto, ¿no? De ver, de tener con personas que están viviendo en China como vos, de empezar a entendernos culturalmente y ver cómo pueden ser nuestros lazos de confluencia y aprender los unos de los otros. A ver lo que nos van diciendo por acá, Agus, como para ir cerrando. Dale. Bueno, Melina nos dice súper interesante, muchas gracias por la charla. Catalina lo mismo, increíble la charla, hagan parte 2. Buenísima toda la información, muchas gracias, nos dice Diana. Viviana también nos dice, muchas gracias por compartir. Delphi nos dice, muchas gracias, muy interesante. Pía nos dice, Agus, excelente charla, felicitaciones. Te mando un fuerte abrazo. Así que bueno, nada, querida Agus, ya estamos en hora. Pasamos, podríamos seguir hablando mucho más. Yo te estoy súper agradecido. Te voy a volver a invitar más adelante para que armemos algo un poquito más de tendencias, y yo de verdad quiero ser extensivo a todos nuestros invitados que están hoy aquí, a toda la gente que se va después a ver seguramente este webinar desde la página de la UP, a estar atentos a esto, ¿no? Acá tenemos una representante argentina muy formada, una profesora, una diseñadora que nos puede ayudar a seguir interpretando el mercado chino. Querida Agus, muchas gracias por estar compartiendo este rato conmigo. Gracias a vos, gracias por el espacio, por el cariño, bueno, un gusto poder compartirles mi experiencia, que obviamente está sesgada por mis experiencias personales, pero bueno, espero que les haya servido. Está muy bien, Agus, te mando un cariño muy grande, muchas gracias Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias Agustina, gracias Gustavo. Un lujo poder contar con ustedes en el ciclo webinar, felicitaciones por el encuentro que llevaron a cabo. Bueno, y hasta la próxima, ¿sí? Acá dejamos en el chat todas las redes, y recuerden que el encuentro de hoy va a estar en nuestro canal de YouTube, Conferencias DC, próximamente. Bueno, entonces hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades a todos. Nos vemos, Agus. Saludos. Chao.